Hermanos, tengan todos ustedes un bonito día. Vamos a comenzar con la clase número 25 acerca de este seminario en el que estamos tratando la fecha acerca del regreso de Cristo. En esta clase y la siguiente, en esta clase 25 y en la siguiente clase, que será la clase 26, vamos a tratar el tema de las citas en las que Ellen White señala donde se cumplieron 4000 años en la tentación de Cristo en el desierto, ¿no? Que fue obviamente en el año 27, cuando Cristo tenía 30 años. ¿Por qué hay esa cita? ¿Por qué están esas citas donde se apuntan los 4000 años a la tentación? Hemos visto que hay citas que apuntan al nacimiento de Cristo, que va desde la creación al nacimiento de Cristo, van 4000 años. Luego hay otra línea de 4000 años que va de del pecado de Adán a los 33 años y medio hasta la muerte de Cristo, cuando Cristo murió a los 33 años y medio en el año 31, también se cumplieron 4000 años, pero de pecado hay 4000 años, y ahora lo que vamos a ver es los 4000 años que van desde, los 4000 años que apuntan a la tentación de Cristo en el desierto, cuando Jesús tenía 30 años en el año 27. Antes de comenzar con la clase, vamos a hacer una oración, ¿ok? Señor, te damos gracias por este día, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder, Señor, yo para poder explicar este tema de una manera fácil y los hermanos para que puedan entenderlo y comprenderlo, Señor. Abre nuestras mentes y danos también discernimiento para poder comprender este tema, que es muy importante. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar entonces con la clase número 25, ¿no? Acerca de este seminario. Y como lo habíamos comentado, en esta clase vamos a ver acerca de la tentación de Adán y Eva en el Edén. Nosotros sabemos que Adán y Eva fueron creados en un determinado tiempo, en el año 4004 antes de Cristo, pero en ese instante, cuando ellos fueron creados, ahí en ese instante no pecaron ellos. Vivieron todavía un tiempo en santidad. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar acerca de esto. ¿Por qué vamos a tratar acerca de la tentación de Adán y Eva en el Edén? ¿Por qué? Porque hay unas citas en las que Ellen White señala que se cumplieron 4000 años. ¿De qué? ¿De qué se cumplieron 4000 años? ¿De pecado? No, obviamente que no. 4000 años que apuntan a la tentación de Cristo en el desierto, y sabemos que Cristo es el segundo Adán. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, si el segundo Adán, que fue Cristo, fue tentado en el desierto a los 30 años, entonces debe haber algo que sucedió con el primer Adán a los 30 años también. Y es por eso que vamos a tratar ese tema, ¿no? Acerca de la tentación de Adán y Eva en el Edén. Recuerden que hay dos paralelos, el primer Adán y el segundo Adán. Tener en cuenta eso. Bueno, para ello voy a mostrar unos gráficos, dos gráficos que vamos a mostrar en la siguiente filmina, pero primero vamos a leer la cita de la cual vamos a explicar en estas dos clases, en esta y en la siguiente semana, si Dios quiere. Dice: en el desierto de la tentación, ¿en qué año fue esto? En el año 27, cuando Cristo tenía ¿cuántos años? 30, ¿no? Cristo estuvo en lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador. ¿Dónde? En la tentación en el desierto. 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Entonces, por ejemplo, alguna gente, alguna eminencia, supuestamente de la denominación como Walter Bate, señalan que de esta cita dicen que Cristo va a venir en el año 2027, ¿no? Porque dice, 4000 años se cumplieron cuando Cristo fue tentado en el desierto, 4000 años de pecado, dicen, ¿no? Pero Ellen White está hablando que aquí en la tentación de Cristo en el desierto se cumplieron 4000 años de pecado. No, no lo dice en ningún momento. Dice que en ese momento se cumplieron 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Pero ¿qué significa que Adán dio la espalda a la luz de su hogar? Eso lo vamos a explicar en esta clase y en la siguiente. Es una clase muy larga, pero lo he dividido en dos. Esta cita es la que vamos a explicar ahora. Hay que saber la respuesta.
Porque si vamos a comenzar a decir que Cristo viene en el año 2027, como Walter Bate, entonces estamos todos mal, estamos todos locos, todos perdidos. ¿Por qué? Porque no, Cristo no viene en ese año. Cuidado con decir que Cristo viene antes del 2031. No, el que viene antes del 2031 es Satanás, haciéndose pasar por Cristo. Por eso que debemos dar explicación a esta cita, y la explicación debe ser clara. Pero quiero que entiendan algo, mis hermanos. La Biblia y los escritos de Ellen White realmente son tesoros que nosotros tenemos y que hay que escarbar para poder comprender el tema. ¿Me dejo entender? Mucha gente, cuando ve las conferencias o cuando ven los temas, quieren que la respuesta o que la explicación esté ahí, a flor de piel, superficialmente, rápido. Y muchas veces no es así. Muchas veces hay que investigar, muchas veces hay que pensar, analizar, leer con detalle para poder encontrar la respuesta. ¿Me dejo entender? Hay respuestas que sí, que están muy claras y que no hay que dar más vuelta. Por ejemplo, cuando leímos El conflicto de los siglos, Ellen White señala, y eso lo hemos leído, que sí podemos conocer el tiempo de la segunda venida. Entonces, si Ellen White dice que sí podemos conocer el tiempo, ¿por qué le estamos dando tantas vueltas a otras cosas? ¿Me dejo entender? Entonces, ahí es claro, pero hay otras cosas que me amerita un análisis más profundo, como lo que vamos a hacer ahorita. Y ahí es donde hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder discernir, porque las cosas, estas verdades eternas, no están tan superficiales, están muchas veces de manera, como se podría decir, son como tesoros que están enterrados y nosotros debemos escarbar, buscar y cavar para poder encontrar esos tesoros. Así es. Y de esa manera nuestra mente se va ampliando, nuestro coeficiente intelectual va aumentando, nuestro razonamiento va mejorando, nuestro análisis va mejorando. Porque si fuera todo fácil, imagínense, no. Dios quiere que analicemos también. Así que quiero que presten atención a esto, porque esto requiere un discernimiento, mis hermanos, que tenemos que captarlo. ¿Ok? Vamos a explicar esta cita. Entonces, algo pasó a los 30 años. En el año 27, a los 30 años, Cristo fue tentado en el desierto. Por lo tanto, como Cristo es el segundo Adán, algo tuvo que pasar con el primer Adán. Algo tuvo que pasar con el primer Adán a los 30 años. Y es por eso que esa cita del lenguaje está apuntando a la tentación de Cristo en el desierto. 4.000 años de qué? ¿De pecado? No, son otros 4.000 años, pero ¿de qué? Eso lo vamos a explicar ahora. Entonces acá yo hice ya de manera directa, hice este gráfico, ¿no? De la creación, pasan 30 años, estamos hablando de la época de Adán, de la creación, pasan 30 años. ¿Qué sucedió en este punto del tiempo? No lo sé. Lo que sí sé es que 33 años y medio después de la creación, Adán y Eva pecaron. Adán peca. Pero a los 30 años no sé qué sucedió con Adán. Eso lo vamos a explicar ahorita y en la siguiente clase. ¿Qué pasó en este segundo gráfico? Del nacimiento de Cristo al bautismo y a la tentación, que fue el mismo año, pasaron 30 años. Y de ahí 3 años y medio más tarde muere Cristo. Por lo tanto, desde el nacimiento hasta la muerte de Cristo, 33 años y medio. De la creación, que es cuando Adán fue creado y Eva también, hasta los 33 años y medio después, ellos pecaron, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a explicar es este punto que está en el medio, cuando Adán tuvo 30 años. Cristo a los 30 años se bautizó y fue tentado inmediatamente en el año 27. ¿Qué sucedió con Adán y Eva a los 30 años? ¿Por qué el lenguaje apunta a los 4.000 años a la tentación de Cristo? ¿Qué sucedió a los 30 años de Adán? Vamos a explicar esto. Ojo que para los que están viendo, no voy a decir que Adán pecó a los 30 años, por si acaso. No, Adán pecó a los 33 años y medio. Pero a los 30 años sucedió algo. Algo sucedió. Porque cuando Adán peca, no peca así, rápido, de la noche a la mañana. No. Hubo un tiempo en el que Adán comenzó a prestar atención a las insinuaciones de Satanás. Así es la cosa. Cuando uno peca, no peca de la noche a la mañana, sino es que
esta idea lo va madurando hasta que lo consuma. Estoy dando una pista, ¿no? Bueno, entonces vamos con las citas. La tentación de Adán y Eva en el Edén. Vamos a contar la historia de cómo fue el tema de la rebelión en el cielo y cómo se trasladó a la tierra, ¿ya? Vamos entonces a leer, vamos a leer bastante hoy día. Así que presten mucha atención, mis hermanos, ¿ok? Bueno, seguimos. Dice, Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente, alta y espaciosa, indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús, deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre y por qué esto no se hizo. Se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Es decir, cuando Dios dice a Cristo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, Satanás, ¿qué pasa? En ese momento siente celos. Y Satanás dice, ¿por qué no me consultan a mí también? Claro, no podías consultarlo a él porque él también es creación. Él no es creador, él es creación, pero sintió celos y envidia de que Dios Padre le consulte a Cristo y no le consulte a él en el momento de que iban a hacer al hombre a la imagen de Dios. Le entra esa semilla del mal, ¿no? Dice, hubo un tiempo cuando Satanás estaba en armonía con Dios y se gozaba en ejecutar los divinos mandatos. Su corazón estaba lleno de amor y gozo al servir a su Creador, hasta que comenzó a pensar que su sabiduría no provenía de Dios, sino que era inherente a sí mismo. O sea, Satanás pensó en un momento, cuando estaba en el cielo, todo era felicidad, hasta que en un momento Satanás comenzó a decir, no, mi inteligencia, mi sabiduría, todo proviene de mí mismo, nada proviene de Dios. Se quería ensalzar por encima de Dios, ¿se dan cuenta? O sea, le entró esa semilla del mal en él, que él era tan digno como Dios de recibir el honor y el poder. Mira cómo Satanás comienza a madurar, ¿no? La maldad en él. ¿Cómo comienza, no? Comenzó a sentir envidia, comenzó a exaltarse a sí mismo y comenzó a decir pues que su sabiduría venía de él y no de Dios, ¿no? Eso estamos viendo todavía la historia en el cielo, de ahí lo vamos a trasladar a la tierra, ¿no? Más o menos para ir viendo cómo fueron las cosas. ¿Van captando, hermanos? ¿Sí? Sí, hermano. Sí, hermano. Bueno, continuamos entonces. Aunque Dios había creado a Lucifer noble y hermoso y le había dado un alto honor entre la hueste angélica, no lo había colocado fuera de la posibilidad del mal. Estaba dentro de las posibilidades de Satanás elegir hacer el mal y pervertir sus dones. Podría haber permanecido en el favor de Dios, amado y honrado por la multitud angélica. Dentro de su exaltada posición, podría haber presidido con espíritu generoso y altruista. Altruista quiere decir bondadoso, y haber utilizado sus nobles poderes para bendecir a otros y glorificar a su Hacedor. Pero poco a poco comenzó a buscar su propio honor y emplear sus poderes para atraer la tentación y la alabanza hacia sí mismo. Gradualmente llevó a los ángeles que estaban a su cargo a servirlo a él, en lugar de dedicar toda su energía a servir a su Creador. Es decir, ¿qué pasó con Satanás? Dios lo crea, noble, hermoso, pero bueno, no le deja fuera de la posibilidad de cometer pecado. Es decir, Dios le da así, lo crea perfecto y obviamente dentro de la perfección tenía que tener libre albedrío, ¿no? Satanás debería elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se dan cuenta? Sigamos. Y dice acá, ¿no? Entonces hubo guerra en el cielo. Estamos ya, ¡pum!, se produce la guerra. El Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo.
todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Ya se produce la guerra en el cielo, Satanás y sus ángeles son expulsados, ¿no? Lo sometería a prueba para verificar su lealtad, o sea, cuando Dios Padre con Cristo se reúnen para la creación del ser humano, para nosotros, para la creación del hombre, dice, ¿no?, que le sometería al hombre a prueba para verificar su lealtad. Antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro, si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, es decir, si Adán y Eva soportaran esa prueba, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Tendría el favor de Dios, podría conversar con ellos y estos con él. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. Es decir, claro, que Dios crea a Adán y a Eva, y a la familia humana, obviamente. ¿Y qué sucede? Que Dios dice, bueno, ya les he creado, ellos también tienen que tener libre albedrío, pero si quieren vivir eternamente con nosotros, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que pasar una determinada prueba para ver si eran leales a Dios. Tenía que haber eso, ¿ok? Ya estamos ya trasladándonos, trasladándonos a la tierra, ¿no? Sigamos. Dice, todo el cielo tuvo un profundo y gozoso interés en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos eran un orden nuevo y distinto. Formada a la imagen de Dios, la familia humana es, después de los ángeles, la más noble de sus obras creadas. Adán estaba ante Dios con toda la fuerza de su perfecta virilidad, con todos sus órganos y las facultades de su ser plenamente desarrollados y armoniosamente balanceados, rodeado por la belleza, conversaba diariamente con los ángeles. En medio del huerto, cerca del árbol de la vida, se alzaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, destinado especialmente por Dios para ser una prenda de la obediencia, la fe y el amor de Adán y Eva hacia él. Es decir, en el huerto del Edén, en medio del huerto, estaban los dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Hay que tener en cuenta, eran dos árboles, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. El de la vida lo podían comer, el del conocimiento del bien y del mal, no. Esa era la prueba que tenían que pasar, ¿no? Dice, refiriéndose a este árbol, el Señor ordenó a nuestros primeros padres que no comieran de él, ni lo tocaran. ¿Se dan cuenta? Dice, el Señor ordenó a nuestros primeros padres que no comieran de ese árbol, pero que tampoco lo toquen, porque si lo hacían, morirían. Les dijo que podían comer libremente de todos los árboles del huerto, menos de este, porque si comían de él, seguramente morirían. Cuando Adán y Eva fueron instalados en el hermoso huerto, tenían todo cuanto podían desear para su felicidad. Pero Dios, para cumplir sus omniscientes designios, quiso probar su lealtad antes que pudieran ser considerados eternamente fuera de peligro. Habían de disfrutar de su favor y él conversaría con ellos y ellos con él. Sin embargo, no puso el mal fuera de su alcance, permitió que Satanás los tentara. Si soportaban la prueba, gozarían el perpetuo favor de Dios y de los ángeles del cielo. Hay que tener en cuenta lo siguiente con esto. Dios no tienta. La palabra de Dios dice que Dios no tienta, pero sí prueba. Ahora, toda tentación es una prueba, pero no toda prueba es una tentación. Hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Toda tentación sí es una prueba, pero no toda prueba es una tentación. Y Dios no tienta, pero sí prueba. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que Dios permite que Satanás tiente a Adán y Eva. Y más adelante vamos a ver cómo es que Satanás comienza a idear su plan para que ellos comiencen a ser tentados. Ahora, otra cosa. Cuando Adán y Eva fueron creados, y eso lo vamos a leer ahorita, fueron creados seres perfectos, obviamente, pero no conociendo todo. Ángeles del cielo y el mismo Cristo venían a la tierra para enseñar a Adán y a Eva cosas, porque ellos no fueron creados y ahí mismo sabieron todo, no.
y fueron aprendiendo muchas cosas con el pasar del tiempo, de los años. Eso hay que tener en cuenta. Lo vamos a leer ahora. Dice, nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Es decir, los crea inocentes y santos, pero no estaban fuera de peligro, ¿no? Por así decirlo. No estaban colocados fuera del alcance del pecado. Es decir, podían pecar si es que ellos elegían eso. Dicen, Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles, pero antes de darles seguridad eterna, fue necesario que su lealtad se pusiera a prueba. Antes de que les dé la seguridad eterna, era necesario de que ellos pasen la prueba, ¿no? En el mismo principio de la existencia del hombre, se le puso freno al egoísmo, la pasión fatal que motivó la caída de Satanás. El árbol del conocimiento, que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Aunque se les permitía comer libremente del fruto de todo árbol del huerto, se les prohibía comer de este, so pena de muerte, del conocimiento del bien y del mal. También iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás. Escuchen bien, a las tentaciones de Satanás. No dice una tentación. No dice que Satanás los tentó una vez y ya está. Iban a estar expuestos ¿a qué? A las tentaciones de Satanás. Es decir, Satanás los tentó más de una vez. Presten atención, lo estamos leyendo. A veces, cuando uno lee, no presta atención a estos detalles, ¿verdad? ¿Ah? Ellos, Adán y Eva, estaban expuestos a eso, a las tentaciones de Satanás. Varias tentaciones. No fue una y ya está. Varias tentaciones. Si soportaban con éxito la prueba, serían colocados finalmente fuera del alcance de su poder para gozar el perpetuo favor de Dios. Es decir, mucha gente piensa que por ejemplo, Adán y Eva, a los 33 años y medio, Satanás, Eva está caminando por el jardín y viene la serpiente y tal, lo tienta y ya está, una vez. Pero él igual nos está diciendo tentaciones en plural. No los tentó una vez, no los tentó 2 veces, no los tentó 3 veces, fueron varias veces que Satanás estaba comenzando a hacer su obra. Eso lo vamos a ver. Y eso es clave para saber qué sucedió a los 30 años. Vayan analizando, saquen sus conclusiones ya. Ya más o menos estamos dando pistas sobre esto. La santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes, ahí está, estudiantes que recibían instrucción del omnisciente creador. Es decir, Adán y Eva, cuando fueron creados, en ese momento no nacieron conociendo todo. No, fueron creados seres perfectos con una inteligencia, pero eran un poco menor que los ángeles, dice la palabra, ¿no? Pero perfectos y todo, pero les faltaba conocer, les faltaba saber muchas cosas, porque ¿qué eran ellos? Eran estudiantes. Un estudiante es aquel que va aprendiendo, y Adán y Eva iban aprendiendo cosas que no sabían. No es que fueron creados y ya, conocieron todo, no. Poco a poco iban conociendo muchas cosas. Dios, Cristo y los ángeles, Cristo que es Dios obviamente, y los santos ángeles bajaban a la tierra para darles las clases, las instrucciones. Dice, recibía la visita de los ángeles y se gozaban en la comunión directa con su creador sin ningún velo de por medio. Se sentían pletóricos del vigor que procedía del árbol de la vida y su poder intelectual era apenas un poco menor que el de los ángeles. Claro, eran muy inteligentes, pero no conocían todo. Eran estudiantes que tenían que ir aprendiendo cosas a lo largo de los años, ¿no? Los misterios del universo visible, la física, la matemática, ¿no? Las maravillas del que es perfecto en sabiduría, le suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Las leyes y los procesos de la naturaleza, ahí está la física, la matemática. Adán y Eva eran con una inteligencia pero tremenda. Conocían las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido objeto del estudio de los hombres durante 6.000 años. Bueno, acá esta otra cita, los 6.000 años. Obviamente aquí
Ellen White también se puede decir que lo está redondeando, porque su objeto de Ellen White no es dar una fecha exacta, sino es es contarte qué era lo que sucedió en ese momento, ¿no? Hay que tener en cuenta de que Ellen White y los pioneros de la iglesia, como ya lo hemos visto en seminarios anteriores, tenían bien claro, hermanos, que los 6.000 años eran literales y exactos. Y es un paquete, ¿no? O sea, es un paquete de 6.000 años y el año 7.000 viene a ser el milenio sabático en el cielo. Eso Pero hay que, tienes la aplicación en la tablet. No. eso, hay que tener en cuenta, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta eso, mis hermanos. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Están siguiendo el contexto de la historia? Sí, hermano. Adán Sí, y Eva, hermanito. Adán y Eva, gracias, Adán y Eva entonces eran estudiantes y comenzaban a conocer temas sobre física, matemática, se sobreentiende de esto, ¿no? Leyes de la naturaleza, procesos de la naturaleza, biología y todo eso. Fueron puestos al alcance de sus mentes por el infinito hacedor y sustentador de todo. Se entretenían con las hojas, las flores y los árboles, descubriendo en cada uno de ellos los secretos de su vida. Toda criatura viviente era familiar para Adán, desde el poderoso Leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. Eran estudiantes y todo lo aprendían y todo lo sabían, ¿no? Y ese conocimiento se fue transmitiendo de generación en generación. Imagínense, hoy en día, pues la astrofísica, la astronomía, la constelación, el movimiento de las estrellas, de los astros, todo eso Adán y Eva lo sabían, ¿no? Y se lo transmitieron de generación en generación. Eran capos significa, bueno, acá en Perú significa, la persona capa es una persona muy inteligente, que, bueno, ellos eran muy inteligentes, ¿no? Sigamos entonces. Sigamos, mis hermanos. Dice, a cada uno le había dado nombre y conocía su naturaleza y sus costumbres, la gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, las diferencias de las nubes, los misterios de la luz y del sonido, los misterios de la luz y del sonido. Es física, esto es física. De la noche y el día, todo estaba al alcance de la comprensión de nuestros padres. O sea, sabían física. Para saber física y saber matemática. ¿Ah? El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de la montaña, en cada brillante estrella, en la tierra, en el aire y en los cielos. El orden y la armonía de la creación les hablaba de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo. ¿Se dan cuenta? No conocían todo. Eran inteligentes, sí, pero no conocían todo. Poco a poco iban conociendo cosas nuevas. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y les arrancaba nuevas expresiones de gratitud. Mientras permanecieran fieles a la ley divina, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Su coeficiente intelectual, imagínense, ¿no? Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e infalible amor de Dios. Si Adán y Eva no hubieran desobedecido a su Creador, si hubiesen permanecido en la senda de la perfecta rectitud, hubieran conocido y entendido a Dios. Pero cuando escucharon la voz del tentador y pecaron contra Dios, la luz de las vestiduras de inocencia celestial se separó de ellos. Cuando escucharon la voz del tentador, dice, escucharon la voz del tentador. No es que Satanás se fue directamente contra ellos para que pequen. Hubo un tiempo que los estaba tentando poco a poco. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ellen White lo menciona. El hombre debía ser probado y si permanecía fiel y leal después del primer examen, no habría de ser acosado con continuas tentaciones, sino que habría de ser elevado a una igualdad con los ángeles, vestido de inmortalidad. Voy a leer de nuevo. El hombre debía ser probado y si permanecía fiel y leal después del primer examen, no habría de ser acosado con continuas tentaciones, sino que habría de ser elevado a una igualdad con los ángeles, vestido de inmortalidad. Si hubo un primer examen, también
nos da a entender de que pudo haber habido un segundo examen, un tercer examen. ¿Se dan cuenta? Si dice primer examen, es porque hay un segundo. Es un proceso el tema de la tentación. No es que sucedió de la noche a la mañana, ¿no? Hay un proceso para que el hombre llegue a pecar. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Dice que Adán y Eva debían pasar ¿por qué? Por la prueba y la aflicción. Por la prueba y la aflicción. Aflicción en el paraíso, cuando todo era perfecto. Aflicción en el Edén. ¿A qué se refiere con esto? Cuando Ellen White nos dice esto. Porque debían pasar por la prueba antes de gozar la eternidad, ¿no? Debían pasar por la prueba y la aflicción, dice. ¿Te das cuenta que no es que Satanás viene de una a hacer pecar a Adán y Eva? No. Hay un proceso, un tiempo de prueba que ellos tienen que pasar. Un tiempo. Ya más o menos vayan sacando en su mente cuánto es ese tiempo de prueba que pasaron. Porque por algo Ellen White apunta 4,000 años a la tentación de Cristo en el desierto. ¿Cuántos años tenía Cristo cuando fue tentado en el desierto? ¿Cuántos años? Lo he dicho ya 2, 3 veces. ¿Cuántos años tenía Cristo cuando fue tentado en el desierto? 30. 30. Ahora, voy a preguntar otra cosa que tiene que ver con eso. ¿Cuántos años pasaron desde que Cristo fue tentado hasta su muerte? ¿Cuántos años pasaron ahí? 3 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Van captando? Hay un tiempo, ¿eh? Hay un tiempo en que Cristo es tentado, pasa un tiempo y Cristo muere en la cruz. 3 años y medio. ¿Será que Adán y Eva fueron tentados en ese mismo lapso de tiempo? Solo que ellos no pasaron el examen, el primer examen, ni el segundo, ni el tercero, hasta que al final hubo un descenso, una caída de ellos, hasta consumar el pecado que era comer del fruto. No sé si me estoy dando a entender, lo vamos a leer más adelante, pero ya yo quiero que ustedes más o menos vayan sacando el análisis en la mente, pero ¿lo van entendiendo o no? ¿No? Bueno. Sí, hermano. Sí, hermanito, sí, va entendiendo. Dale, seguimos entonces. Dice, tan pronto como Dios a través de Jesucristo creó nuestro mundo y colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Satanás anunció su propósito de conformar a los padres de la humanidad a su propia naturaleza. Claro, cuando Adán y Eva son creados en el año 4004 a.C., Satanás dice, voy a tener que tentarlos y voy a hacerles pecar. En el 4004 antes de Cristo, cuando crea Dios a Adán y a Eva, Satanás anuncia su propósito de tentarlos. Pero una cosa es anunciar y otra cosa es ejecutar. Yo puedo anunciar hoy día qué es lo que voy a hacer de aquí a un tiempo. Entonces, una cosa es anunciar y otra cosa es ejecutar lo que has anunciado. Satanás en ese momento anuncia, pero todavía no lo ejecuta. Espera todavía un tiempo para ejecutarlo, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Satanás quedó sorprendido con su nueva condición. Su felicidad se había disipado. Contempló a los ángeles que, como él, habían sido tan felices, pero que habían sido expulsados del cielo con él. Antes de su caída, ni una sombra de descontento había malogrado su perfecta felicidad. Ahora todo parecía haber cambiado. Los rostros que habían reflejado la imagen de su hacedor manifestaban ahora melancolía y desesperación. Claro, después de la felicidad que estaba en el cielo, imagínense ahora expulsados del cielo, ya toda esa felicidad se les había ido del rostro, ¿no? Entre ellos, entre estos Satanás y sus ángeles y sus demonios, entre ellos había continua discordia y acerbas recriminaciones. O sea, entre ellos se culpaban, no, que tú tienes la culpa, que ya el mal está en ellos. Se comienzan a pelear, a discutir entre ellos. Había discordia y acerbas recriminaciones.
Antes de su rebelión, estas cosas eran desconocidas en el cielo. Claro, en el cielo era todo perfecto. Satanás consideró entonces las terribles consecuencias de su rebelión, se estremeció y tuvo miedo de enfrentar el futuro y vislumbrar el fin de todas estas cosas, ¿no? Se estremeció Satanás de la nueva condición en la que se encontraba. Todo era nuevo para él también, ¿no? Porque nunca antes había sentido esto. Este sentimiento malo, maligno, ¿no? Si pudiera volver a ser como cuando era puro, fiel y leal, de buena gana abandonaría sus pretensiones de autoridad. O sea, él quería regresar al cielo, pero ya su oportunidad, y era demasiado tarde porque Dios ya le había dado muchas oportunidades y ya había pasado el tiempo de gracia para él, ¿no? Pero estaba perdido, más allá de toda redención, gracias a su presuntuosa rebelión. Claro, ya no podía regresar, ya había sido expulsado, ¿no? Ya no había marcha atrás. Dice: Satanás tembló al contemplar su obra, meditaba a solas en el pasado, en el presente y sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo, un ángel, o sea, Satanás está ahí y por un lugar, algún lugar del universo pasa un ángel del cielo, no sé a dónde habrá estado yendo, y Satanás va a su encuentro, ¿no? Lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Satanás va al encuentro de este ángel y le dice, ¿no? Quiero que por favor me consigas una cita, una entrevista con Cristo. Le dice Satanás a este ángel. Y bueno, el ángel se va, le dice a Cristo y su cita, su entrevista le fue concedida. Sigamos, dice. Entonces Satanás le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido. Le dice, mira, Señor Jesús, me arrepiento de mi rebelión, le dice, ¿no? Se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Le dice, me arrepentí, perdóname, ¿no? Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. O sea, se arrepintió supuestamente, porque no fue real eso. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás. Cristo llora, mi hermano. O sea, tiene pena, tristeza, ¿no? De que este ángel se había perdido, ¿no? Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo, pues este no podía ser expuesto al peligro. ¡Boom! Cristo le dice, ¿sabes qué? Bueno, Cristo llora y le dice, ¿sabes qué? No puedo ya perdonarte, no puedo aceptar tu arrepentimiento, porque ya tuviste muchas oportunidades y bueno, no puedes entrar al cielo porque sería de nuevo poner al cielo en peligro, ¿no? Es decir, Satanás decía que se había arrepentido, pero en realidad ya no, porque la semilla del mal ya estaba en él. Y Cristo le fue directo, sincero, ¿no? Todo el cielo se malograría si se lo recibía otra vez, porque el pecado y la rebelión se había originado en él. Ahí está. La semilla del pecado, la semilla del mal, ya estaba en Satanás. Ya eso ya no se podía sacar, porque él no se arrepintió de verdad. ¿Qué dice? Las semillas de la rebelión, la simiente de la rebelión, todavía estaban dentro de él. Mientras esta semilla de la rebelión que se había originado en Satanás, ¿cómo es una semilla? Una semilla es, lo pones en la tierra y da su fruto, ¿no? Ya Satanás tenía la semilla dentro de sí. ¿Y qué dice? Toda esta semilla estaba dentro de él. Por lo tanto, no se había arrepentido de verdad, solo era de boca para afuera. Así es la historia, ¿no? Después que Satanás y los que cayeron con él fueron echados del cielo y él se dio cuenta de que había perdido para siempre toda la pureza y gloria de aquel lugar, se arrepintió y quiso ser reintegrado allí. Estaba dispuesto a ocupar su propio lugar o cualquier puesto que se le asignase. Ya no importa, aunque sea aunque no tenga jerarquía, el ángel de menor jerarquía, lo que sea, pero acéptame en el cielo, pero ya no, ya había pasado su oportunidad. ¿Qué dice? Pero no, el cielo no debía ser puesto en peligro. Todo el cielo podría contaminarse si se le recibía de vuelta, pues el pecado había comenzado con él y la semilla de la rebelión estaba en su fuero interno. Tanto él como sus secuaces lloraron estos demonios al principio, e imploraron que se los volviese a recibir en el favor de Dios. Pero su pecado, su odio, su envidia y sus celos habían sido tan grandes que Dios no podía borrarlos.
ese pecado había de subsistir para recibir su castigo final. Miren, cómo son las cosas, ¿no? Cuando Satanás se dio plena cuenta de que no había posibilidad de que regresase al favor de Dios, su malicia, su odio comenzaron a manifestarse. Ahí comienza a dar el fruto, ¿no? Consultó a sus ángeles y trazó un plan para seguir obrando contra el gobierno de Dios. O sea, Satanás dice, ya, bueno, ya que no me quieres aceptar en el cielo, me voy a por todas. Hoy sí, ya me rebelo, pero con todo. Así fue, ya que no me vas a aceptar en el cielo, pues me rebelo contra ti. ¿Se dan cuenta? Porque si Satanás se hubiera arrepentido de verdad, no hubiera tomado esa decisión. Pero bueno, como no se arrepintió de verdad, como no lo aceptaron en el cielo nuevamente, dijo, hoy sí ya me voy contra el gobierno de Dios. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿no? Como una especie de venganza, bueno, no sé. Pero ahí está la historia. Dice, Dios sabía que una rebelión tan decidida no permanecería inactiva. Satanás inventaría medios para inoportunar a los ángeles celestiales y mostrar desdén por la autoridad divina. Como no pudo lograr que lo admitieran en el cielo, montó guardia en la entrada misma de él para mofarse de los ángeles y buscar contiendas con ellos cuando entraban y salían. Estaba en la puerta del cielo y imagínate, no está en la puerta del cielo, bueno, no sé cómo será esa puerta, pero cuando los ángeles salían y venían me imagino, de hacer los mandatos que Dios les daba, pues Satanás estaba ahí al acecho para molestarlos, ¿no? Procuraría destruir la felicidad de Adán y Eva, no solo en la puerta del cielo, sino también estaba pensando ya, ¿en qué? En venir a la tierra y destruir la felicidad de Adán y Eva, recuerden, ¿eh? Que dice, trataría de incitarlos a la rebelión con plena conciencia de que eso produciría tristeza en el cielo. O sea, Satanás dice, voy a incitarlos, voy a incitar a que pequen. Los seguidores de Satanás salieron a su encuentro y él se levantó, asumiendo un aire arrogante, y les informó acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y a su compañera Eva. O sea, los ángeles, de los demonios, ¿no? Satanás dice, yo me voy a hacer cargo para que ellos pequen, para que ellos sean tentados. Yo me voy a hacer cargo, dijo, ¿no? Si de alguna manera podía inducirlos a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Es decir, ¿qué hace Satanás? Voy a inducir para que Adán y Eva pequen. Entonces, si Adán y Eva pecan y Dios les perdona, entonces si los perdonaron a ellos, también me tiene que perdonar a mí, dijo Satanás. Por eso es que les hace pecar. Y luego, ¿qué dice? Pero si ese plan fallaba, podrían unirse con Adán y Eva, pues una vez que hubieran transgredido la ley de Dios, estarían sometidos a la ira divina, lo mismo que ellos. Es decir, Satanás dice, bueno, si Dios los perdona, me tiene que perdonar a mí, pero si no los perdona, pues Adán y Eva se unen a mi equipo y somos más. Su transgresión también los pondría a ellos en estado de rebelión y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Satanás dice, bueno, ahí si Adán y Eva pecan, entonces me uno con ellos y ahí en el Edén sería mi morada. O sea, tenía dos opciones, ¿no? La primera, si Dios los perdona, me tiene que perdonar a mí, decía Satanás. Y si no, pues bueno, se me uno con Adán y Eva y hago mi casa prácticamente en el jardín del Edén, ¿no? Y si lograban tener acceso al árbol de la vida que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual a la de los ángeles santos, y ni Dios mismo podría expulsarlos de allí. Es decir, el plan de Satanás era, si Dios no perdona a Adán y Eva, pues me uno con Adán y Eva, bueno, y comemos del fruto del árbol de la vida y vamos a vivir pues eternamente y en pecado y vamos a ir contra el gobierno de Dios. Eso era su plan, ¿no? Se van captando cómo es, ¿no? Satanás celebró una reunión de consulta con sus ángeles malignos. No todos estaban listos para unirse con él con el fin de llevar a cabo ese arriesgado y terrible plan. Les dijo que no confiaría a ninguno de ellos la realización de esa tarea, porque creía que solo él tenía suficiente sabiduría como para realizar una empresa tan importante. Quería que consideraran el asunto mientras él los dejaba con el fin de estar solo para madurar sus planes. Trató de convencerlos que esa era su única y su última esperanza. Si fallaban, desaparecería toda perspectiva de recuperar el cielo y controlarlo o cualquier otra parte de la creación de Dios. Es decir,
Satanás le dice a sus ángeles, ¿saben qué? Yo me voy a hacer cargo de esto. Mira qué tan arrogante y soberbio es este tipo, ¿no? La soberbia no lleva a ningún lado, hermano. Soberbia y orgullo, nada. Eso no te lleva a ningún lado. ¿Qué dijo Satanás? ¿Saben qué? Yo me encargo solito. Ustedes no se preocupen. El único que puede hacer esta tarea soy yo, dijo. Mira su soberbia. Y él es el que se encargó de tentar a Adán y Eva. Otro demonio, nadie lo ayudó, él solito fue. ¿Se dan cuenta? La soberbia no lleva a nada bueno, mi hermano. Sigamos, dice, Satanás quedó solo para madurar los planes que seguramente provocarían la caída de Adán y Eva. Temía que sus propósitos no se cumplieran aún más, aunque tuviera éxito al inducir a Adán y Eva a desobedecer los mandamientos de Dios y convertirlos en transgresores de su ley. Si de todo ello él no recibía ningún beneficio, su propia situación no mejoraría. Su culpa, en cambio, solo aumentaría. Satanás era consciente de eso. Se estremeció, mira, se estremece, ¿no? Al pensar en sumergir a la santa y feliz pareja en la miseria y el remordimiento que él mismo debía soportar. Parecía indeciso, a veces firme y resuelto, otras dubitativo y vacilante. Sus ángeles lo buscaban, puesto que era su dirigente, para informarle acerca de la decisión que habían tomado. ¿Qué dijeron los ángeles? Se unirían a Satanás en sus planes, para compartir con él la responsabilidad y las consecuencias. Los demonios vienen y le dicen a Satanás, estamos contigo. Tú te encargas de hacer pecar a Adán y Eva, estamos contigo. Satanás ahuyentó sus sentimientos de desesperación y flaqueza, y como dirigente de ellos, se revistió de valor con el fin de afrontar la situación y hacer todo cuanto estuviera a su alcance para desafiar la autoridad de Dios y de su Hijo. Los informó acerca de sus planes. Si se acercaba audazmente a Adán y Eva para quejarse del unigénito Hijo de Dios, no le escucharían en absoluto. Es decir, si Satanás se aparecía ¡pum! En el jardín del Edén y les decía a Adán y Eva que Cristo es esto, pues Adán y Eva no le iban a creer, ¿no? Tenía que ser más astuto, más persuasivo, ¿no? Por el contrario, estarían preparados, dice Adán y Eva, para repeler ese ataque. Si tratara de intimidarlos con su poder, dice, no, hasta hacía poco había sido un ángel provisto de gran autoridad. Si Satanás se aparecía en el Edén y les asustaba, intimidaba con su poder, tampoco podría lograr nada, obviamente. Por lo tanto, ¿qué decide Satanás? Decidió que la astucia y el engaño lograrían lo que no fuera posible por la fuerza. Él dijo, voy a ser más astuto, voy a tener que engañar, voy a ser sigiloso, esa es la palabra, sigiloso, ¿no? Para que ellos caigan en pecado. Así fue la cosa. Va madurando la cosa, ¿no? Sigamos, ya vamos a terminar en un momento. Dice, Dios reunió a la hueste angélica para tomar medidas con el fin de evitar el mal que amenazaba. Entonces, ¿qué se hace? Se decidió en el consejo del cielo enviar ángeles para advertir a Adán que estaba en peligro por la presencia del enemigo. 2 ángeles se apresuraron a visitar a nuestros padres. ¿Para qué? Para advertirles lo que Satanás estaba por hacer. ¿Se dan cuenta? Adán y Eva, cuando fueron creados, no sabían todavía el tema que había pasado en el cielo, la guerra que se había producido en el cielo con Satanás y sus ángeles contra Cristo y sus ángeles. No sabían. Pasa un tiempo todavía para que los ángeles, cuando ya poco a poco les van mostrando las cosas, hay un momento que Adán y Eva llegan a una madurez mental, por así decirlo, y ahí recién se les comenta lo que Satanás iba a hacer. No fue de te creo y ya está, y te cuento toda la historia, no. Tuvo que pasar un tiempo para que Adán y Eva fueran madurando, llegar a una edad adulta, les podría decir mentalmente, y así recién en ese momento Dios y los ángeles avisar a Adán y Eva, debieron avisar de lo que Satanás estaba por hacer. No fue de la noche a la mañana, no fue de buenas a primeras, que Dios creó y ahí mismo les avisó todo lo que pasó con Satanás. No, pasó un tiempo todavía. La santa pareja los recibió con inocente alegría, expresando su gratitud al Creador por haberlos rodeado con tal profusión de su bondad. Podían gozar de todo lo amable y atractivo, y todo parecía adaptarse sabiamente a sus necesidades, y lo que estimaban por sobre toda otra bendición era su relación con el Hijo de Dios y los ángeles celestiales, pues tenían tanto que contarles en cada visita en cuanto a las bellezas de la naturaleza que descubrían cada vez en el hermoso hogar del Edén, ¿no? Iban aprendiendo cosas nuevas y tenían
muchas preguntas. ¿Se dan cuenta? Adán y Eva tenían muchas preguntas cada vez que los ángeles los visitaban. ¿Qué hacer? Acerca de muchas cosas que no podían comprender claramente. Miren, con bondad y amor, los ángeles les daban información que deseaban recibir. También les contaron ahí les cuenta recién, ¿no? También les contaron la triste historia de la rebelión y la caída de Satanás. Entonces les informaron con claridad que el árbol del conocimiento había sido puesto en el jardín como prueba de su obediencia y su amor por Dios. Recién después de un tiempo de haber sido creados, recién los ángeles les comunican a Adán y a Eva ¿de qué? De lo que pasó en el cielo, de la guerra que hubo en el cielo, de la rebelión de Satanás, de la caída de Satanás, y ahí les avisa de que el árbol del conocimiento del bien y el mal es una prueba. ¿Para qué? Para probar la obediencia, valga la redundancia, y el amor por Dios. Ahí le dicen recién, pasó un tiempo para que se lo digan, porque ellos tenían que estar maduros para recibir esa noticia, ¿no? Que los santos ángeles solo podían conservar su condición exaltada y feliz si eran obedientes, que ellos estaban en una situación similar, que podían obedecer la ley de Dios y ser inefablemente felices, o desobedecerla y perder su elevada condición y caer en la desesperación. Estaban en dos, o obedecer lo que Dios decía, bien, o si desobedecían, perdían su elevada condición y caerían en desesperación. Sigamos. Nuestros primeros padres fueron advertidos del peligro que los amenazaba. Mensajeros celestiales acudieron a presentarles la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos. No fue una maquinación, no fue dos, o sea, fueron maquinaciones más, imagino, 2, 3, muchas maquinaciones. ¿Para qué? Para destruirlos. No fue que Satanás se presentó una única vez y ya está, no. Ya hemos visto que fueron tentaciones en plural, que Satanás poco a poco iba sigilosamente dando a Adán y a Eva para que al final le dé la estocada final, ¿no? Valga la redundancia, y ellos pequen. Para lo cual, dice, les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino que el príncipe del mal trataba de derrocar. Fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios lo que ocasionó la caída de Satanás y sus huestes. Sigamos. Dijeron a Adán y a Eva que Dios no los obligaría a obedecer, Dios no te obliga, ¿no? Que no los había privado del poder de obrar en contra de su voluntad, que ellos eran seres dotados de naturaleza moral, libres de obedecer o de desobedecer. Solo había una prohibición que Dios había considerado propio imponerles hasta ese momento. Si transgredían la voluntad de Dios, ciertamente morirían. Es decir, Dios les da muchos mandamientos. Hay que tener en claro eso. Dios te puede dar muchos mandamientos, pero había uno que solo era digno de muerte, que era comer el fruto. Hay que tener en cuenta eso. Dios les da mandamientos, pero había uno que era digno de muerte. Los otros no. Pero vamos a ver qué sucede. Ahorita vamos a leer esa parte. Dijeron a Adán y a Eva que el ángel más excelso que seguía en jerarquía a Cristo no había querido obedecer la ley de Dios que había sido promulgada para gobernar a los seres celestiales, que esa rebelión había provocado guerra en el cielo, que como resultado de ella el rebelde había sido expulsado y que todo ángel que se había unido a él para poner en tela de juicio la autoridad del gran Jehová había sido echado del cielo también, y que ese adversario caído era ahora enemigo de todos los que se preocupaban de los intereses de Dios y de su amado Hijo. Les dijeron que Satanás se había propuesto hacerles daño y que era necesario que los protegieran, porque podrían llegar a relacionarse con el adversario caído. Podrían llegar a relacionarse con el adversario caído. O sea, claro, mucha gente dice, y a veces mucho se piensa de que Adán y Eva se relacionan con Satanás cuando cometen pecado. Pero no es así. Adán y Eva comienzan a relacionarse con Satanás antes de caer en pecado. Hay un proceso, un tiempo en el que Adán y Eva comienzan a escuchar la voz del tentador antes de caer en pecado. Pero que éste no podría causarles perjuicio mientras se mantuvieran obedientes a los mandamientos de Dios. Acá vuelvo a recalcar. Dios les dio mandamientos. Los ángeles les dieron consejos que ellos hicieran. Ahorita voy a explicar esto. ¿Qué mandamientos pudo haber tenido Adán y Eva? De tal manera que, bueno, si desobedecía uno de esos mandamientos, no morirían. Pero había uno solo que era digno de muerte, que era comer del fruto. Pero los demás mandamientos no. Pero Dios les dice, pero tienen que obedecerme, porque si no obedecen uno,
y si no obedecen lo otro, y si no obedecen lo otro, van a estar más propensos a que caer en tentación. A eso me voy. Entonces, ahorita lo vamos a explicar. Dice, porque si fuera necesario, todos los ángeles del cielo acudirían en su ayuda antes que permitir que él los perjudicara de alguna manera. Voy a leer esta parte, voy a hacer una pregunta, a ver si están captando, ¿no? Dice, ¿no? Les dijeron que Satanás se había propuesto hacerles daño, ya está, y que era necesario que los protegieran, ya está, porque podrían llegar a relacionarse con el adversario caído antes de cometer el pecado, obviamente, pero que éste no podría causarles perjuicio, o sea que Satanás no podía hacerles daño a Adán y a Eva, mientras se mantuvieran obedientes a los mandamientos de Dios. O sea, mientras Adán y Eva se mantengan obedientes a los mandamientos de Dios, Satanás no podía atacarlos. Porque si fuera necesario, todos los ángeles del cielo acudirían en su ayuda antes que permitir que él los perjudicara de alguna manera. Es decir, antes que Satanás comience a tentarlos, o mejor dicho, antes de que Satanás les ataque, todos los ángeles del cielo podrían haber ido a la ayuda de Adán y Eva antes de que Satanás los ataque. Yo les hago una pregunta. Cuando Adán y Eva pecan, cuando comen del fruto, ¿bajaron ángeles del cielo para impedir eso? ¿Sí o no? No. Ya, no. 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 Pero acá dice que si fuera necesario, todos los ángeles del cielo acudirían en su ayuda antes que permitir que los perjudicara de alguna manera. Y está claro que cuando Adán y Eva comen del fruto, ningún ángel bajó a impedir eso. ¿Por qué? Porque antes de que comieran del fruto, ya Adán y Eva comenzaron a prestar atención a lo que Satanás decía sigilosamente. Entonces, como ya estaban bajo esa influencia, no podían venir ángeles del cielo a impedir eso, porque ya estaban bajo esa influencia satánica, esa influencia. Y más adelante vamos a ver cómo sucedió eso, pero quiero que capten eso. O sea, antes de que Adán y Eva pequen, ya habían ellos escuchado la voz de Satanás. ¿Me dejo entender? Por eso es Dejaron que... la luz de su hogar. Exacto, ahí está, ahí está. Dieron la espalda a la luz de su hogar. No es que pecaron, dieron la espalda en el sentido de escucharon la voz de Satanás. Y cuando tú escuchas la voz de Satanás, te alejas pues de la luz, das a la espalda, das espalda a lo que Dios te está diciendo. Y ahorita vamos a leer algo, o sea, quiero que me vayan entendiendo, porque ahorita vamos a ir leyendo cosas que se llega a esa conclusión. Dice, pero si desobedecían los mandamientos de Dios, entonces Satanás tendría poder para molestarlos, confundirlos y causarles problemas. Mucha gente piensa que aquí se está hablando ya cuando Adán y Eva pecan, pero no. Es antes del pecado que Satanás trata de molestarlos, confundirlos y causarles problemas. Antes de. Porque una vez que pecan, ya pues obviamente que ya el pecado entra y Satanás ya prácticamente tiene rienda suelta para hacer lo que quiera, ¿no? Porque entró el pecado, por así decirlo, hasta Dios, donde Dios le permite, obviamente, pero antes de pecar, Satanás tenía que crear herramientas, maquinaciones, ¿para qué? Para molestar, confundir y causarles problemas a Adán y Eva. Pero para que Satanás les moleste, les confunda y les cause problemas, Adán y Eva tuvieron que abrir una puerta para que Satanás entre a por ellos. Si Adán y Eva no hubieran prestado atención a lo que Satanás decía, ellos hubieran estado protegidos por Dios, porque dice, si desobedecían los mandamientos de Dios, Satanás ya tenía una puerta para ir contra ellos. Pero si obedecían los mandamientos, pues no iban a estar seguros, obviamente, iban a estar seguros. Mandamientos, dice, Dios les dio muchos mandamientos, pero hubo uno que era digno de muerte. Pero les dio muchos mandamientos. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Porque si tú comienzas a desobedecerme, no vas a morir, claro está. Pero sí, poco a poco vas a ir cayendo en la influencia de Satanás. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos, ¿no? Sabemos que está mal. A veces jugamos con la tentación diciendo, no, yo puedo, no voy a caer. Y al final, poco a poco, plum, caes en la tentación.
Ahorita voy a hacer un ejemplo. Pero ¿cuáles eran esos mandamientos que Dios le había dado a Adán y Eva que ellos no tenían que desobedecer, obviamente, ¿no? Vamos a ver más adelante. Si permanecían firmes frente a las primeras insinuaciones de Satanás, estarían tan seguros como los ángeles celestiales. Y acá vamos a ver comprensión lectora, porque es un detalle bien interesante. Si Adán y Eva permanecían firmes frente a las primeras insinuaciones de Satanás, estarían tan seguros como los ángeles celestiales. Pero no estuvieron seguros cuando cayeron en pecado. ¿Por qué? Porque no estuvieron firmes a las primeras insinuaciones. Y acá digo algo. Si hubo primeras insinuaciones, es porque también hay postreras insinuaciones. ¿Se me dejó entender? Entonces, no fue una insinuación la que dio Satanás, sino varias insinuaciones. Antes de Satanás ir a por todas por Adán y Eva, Satanás primero comenzó a insinuarles cosas. Antes de que ellos cayeran en pecado, obviamente, antes de comer el fruto, Satanás iba insinuándoles cosas. Primeras insinuaciones. Si hay primeras insinuaciones, debe haber postreras insinuaciones también. Si hay una primera insinuación, también tiene que haber una segunda y una tercera. Por ahí dice un dicho, no hay primeras sin segundas, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, como Adán y Eva no permanecieron firmes a las primeras insinuaciones, por lo tanto, a las demás insinuaciones también no iban a estar firmes, iban a ir cayendo, hasta que al final, cuando llega el acto de consumación del pecado, que era comer el fruto, ya no estaban seguros. Y por eso es que no bajó ningún ángel a ayudarlos, porque ya habían escuchado la voz del tentador, habían escuchado las insinuaciones de Satanás tiempo antes de su caída. Y ya vayan analizando cuánto fue ese tiempo. ¿Cuánto fue ese tiempo? Entonces, ¿alguna duda, mis hermanos, que tienen hasta acá? ¿Están entendiendo el tema a donde se quiere llegar? ¿Sí? Sí. Bien, bien. Dice, pero si cedían ante el tentador, el que no había protegido a los ángeles, o sea, Dios, ¿no? Que es el que no había protegido a los ángeles excelsos, tampoco los protegería. Dios les dice, si obedeces mis mandamientos, bien. Si no prestas atención a las insinuaciones de Satanás, bien, vas a tener toda la ayuda del cielo. Pero si tú comienzas a escuchar lo que Satanás te dice, la ayuda se va a ir retirando gradualmente. Y se retiró. Si cedían ante el tentador, si escuchaban lo que Satanás decía, no, Dios no los hubiera podido proteger, porque tienes libre albedrío. Dios te dice, no hagas esto, pero tú lo haces, es tu albedrío, es tu libre decisión la que tú tomas. Dios te dice que no lo hagas, pero si tú lo haces, alejas la ayuda. Tendrían que sufrir el castigo correspondiente a su transgresión, porque la ley de Dios es tan sagrada como Él mismo, y Él exige obediencia perfecta de todos en el cielo y en la tierra. Ya me van captando, vamos a seguir avanzando para ir ya culminando con la clase. Dice, los ángeles amonestaron a Adán y a Eva a que estuvieran en guardia contra las argucias de Satanás. O sea, los ángeles dijeron, tengan cuidado contra las argucias en plural, contra las cosas que Satanás puede hacer, porque sus esfuerzos por tenderles una celada serían infatigables. Mientras fueran obedientes a Dios, el maligno no podía perjudicarles, pues si fuera necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. Pero si cedían a la tentación de nuevo, ¿no? Su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismo poder ni disposición para resistir a Satanás. ¿Qué pasaba si ellos cedían a la tentación? Su naturaleza se depravaría. O sea, ¿qué sucede acá? Que la naturaleza de Adán y Eva, antes de pecar, ya comenzó a depravarse mentalmente por haber escuchado las insinuaciones de Satanás. No había entrado el pecado todavía porque no se había consumado, pero ya su naturaleza se estaba depravando en su mente por haber estado escuchando las insinuaciones de Satanás. ¿Se acuerdan que hay una cita donde dice Ellen White que en la tentación de Cristo en el desierto había 4000 años de qué? De depravación, que la naturaleza estaba ya depravada? No sé si han escuchado, hay una cita que lo vimos. ¿Por qué apunta a los 4000 años de la tentación? Porque la naturaleza del hombre se comenzó a depravar no con el pecado, sino antes de.
¿Pero qué estás diciendo? Me puedes decir. No estoy diciendo algo, no estoy diciendo una blasfemia ni nada que vaya contra lo que diga la palabra de Dios y contra lo que dice el espíritu de profecía. Se está leyendo lo que el lenguaje está diciendo. Y de acuerdo a eso, nosotros simplemente estamos ni siquiera interpretando, sino leyendo tal como está. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué su naturaleza se depravaría? Porque ya están comenzando a escuchar una voz que no viene de Dios, una voz que viene de Satanás. Por lo tanto, cuando su naturaleza se deprava mentalmente, cuando comienzan a escuchar la voz de Dios, ¿qué sucede después? No tienen poder para resistir a Satanás. Me dejo entender. Primero, antes de cometer el pecado, primero hay una depravación de su naturaleza. Entonces, como hay una depravación de su naturaleza, como consecuencia, ¿qué viene? El cometer el pecado, porque no tenían el poder ya para resistir a Satanás. ¿Se dan cuenta? La misma lectura te da la interpretación. Acá no puede ser que primero pecan y luego se deprava. Claro, después del pecado la naturaleza se deprava más todavía. Pero en esta lectura no puede ser que primero peca y luego se deprava, sino primero viene la depravación en el sentido de que Satanás comienzan a escuchar la voz Adán y Eva comienzan a escuchar la voz de Satanás. ¿Y qué pasa? Dice el lenguaje, cuando tú comienzas a escuchar la voz de Satanás, se deprava tu naturaleza. ¿Y qué sucede? No tendrían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás. Y Adán y Eva no se resistió al fruto. No se resistió. ¿Por qué? Porque antes su naturaleza ya había sido depravada. Y yo a esto lo veo claro. Lo veo claro. El árbol de la sabiduría, dice, o sea, del conocimiento, del bien y del mal, había sido puesto como una prueba de su obediencia y de su amor a Dios. El Señor había decidido imponerles una sola prohibición tocante al uso de lo que había en el huerto. Una prohibición una sola, que era que correspondía el pago de la muerte. Solo una, pero otras no. Pero acá lo que quiero ver es que entiendan es que si ellos cedían a la tentación, si cedían a las insinuaciones de Satanás, como lo veníamos leyendo anteriormente, si cedían a las insinuaciones, a la tentación, a las tentaciones que Satanás iba poniendo en el camino, no iban a tener poder para que pasaran la prueba de no comer el fruto. ¿Está claro, hermanos? A ver, alguien que de repente tiene alguna duda con respecto a esta parte que está señalada en rojo, que hay que leerlo con detalle para poder entenderlo también. Porque primero, te dice el lenguaje, primero la naturaleza se deprava. Como consecuencia de esa depravación, no tienes ya el poder, ¿para qué? Para resistir a Satanás, porque estás bajo su influencia. Estás bajo su influencia. Si estás bajo su influencia, ya es difícil que salgas de ahí. Pero bueno, Adán y Eva se pusieron bajo esa influencia. No pecaron, pero sí, estando bajo esa influencia, ya tuvieron esa tendencia cuando esa tendencia, esa caída, esa tendencia negativa, esa caída, hasta cometer el acto, ¿no? Hermanito, Dime, te escucho. en la Biblia dice resistir al diablo y él huirá. Entonces, si uno no lo resiste, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Y eso es, y vamos a ver una cita más adelante, que es una cita de la Biblia, obviamente, que te va a dar un mejor entendimiento. Y ese es cierto, ¿no? Resistir al diablo. Pero para que resistas al diablo, tienes que estar, ¿qué? En contacto con Dios, tienes que estar con Él en comunión. Porque si estás bajo la influencia de Satanás, no lo vas a poder resistir. No sé si me dejo entender. Sí. Sí, Dale. hermano. Sí, hermano. Los ángeles aconsejaron a Eva que no se separara de su esposo en el desempeño de sus tareas. Aquí está. ¿Se acuerdan de que Dios había dado mandamientos a Adán y a Eva, pero que solo uno era digno de muerte, pero que si desobedecía a los otros ya iba a depravarse? Uno de esos mandamientos era que Eva no se separara de su esposo en el desempeño de sus tareas, porque podría llegar a encontrarse con el adversario caído. Si se separaban, estarían en mayor peligro que si estuvieran juntos.
Los ángeles les encargaron que siguieran estrictamente las instrucciones que Dios les había dado en relación con el árbol del conocimiento. Pues si obedecían perfectamente, o sea, en todo, estarían a salvo y el adversario caído no tendría poder para engañarlos. Dios no permitiría que Satanás siguiera a la santa pareja para tentarlos constantemente. Claro, no va a permitir eso. Solo podría tener acceso a ellos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Se dan cuenta? Acá hay un mandamiento. ¿Qué les dice? ¿Sabes qué? Eva y Adán no se separen. ¿Y qué sucedió? Bueno, no sé si ustedes han leído esta historia, pero Eva se llega a separar de Adán. Pregunto, cuando Eva se separa de Adán y Adán estaba, dice, vamos a leer ahorita, que Adán estaba labrando la tierra, estaba trabajando en el jardín y Eva se separa, en ese momento, ¿Eva desobedece o no desobedece a Dios? Porque Dios le dice, no te separes, pero ella se Sí, separó. desobedece. Bien. Sí, desobedece. ¿Pecó o no pecó? Sí. No. Sí, porque ya de eso. Ok. No. El pecado era comer del fruto. Vuelvo a decir, había mandamientos que Dios le dio a Adán y a Eva, pero de todos esos mandamientos, uno era digno de muerte, que era comer del fruto. Si Eva se separaba de Adán, eso no era pecado. El pecado era comer del fruto. Ahora, lo que sí sucedía es que al separarse a Eva de Adán, lo que sí sucedía, ¿qué cosa? Estaría en mayor peligro para ser tentada. ¿Se dan Más cuenta? expuesta, ¿no? Más expuesta. El pecado era comer del fruto. El pecado no era que Adán y Eva se separen. No, el pecado era comer del fruto. Pero Dios le dice, no se separen. El mandamiento que les da también es que no se separen. Pero si se separaban, no era pecado eso. Pero sí estaban ya bajo la influencia de Satanás, porque estaban desobedeciendo a Dios. A eso quiero llegar. Ahí la naturaleza se comienza a pervertir, porque estás desobedeciendo a lo que Dios te dice. Y como consecuencia de eso, caes en pecado. No sé si me estoy dejando entender, o hay alguna duda de repente. Con confianza, mis hermanos queridos, que estamos para aprender Sí, todos. está muy claro, hermano. Está Sí, claro, está claro. está claro. Entonces, habían mandamientos que no eran dignos de muerte. Solo uno era digno de muerte, que era comer del fruto. En la palabra de Dios, tú lees Génesis capítulo 3, no te va a decir que Eva pecó al separarse de su marido. No, te dice Eva pecó al comer el fruto. Y eso era el mandamiento con respecto que era el pago de la muerte. Pero los otros, no. Pero sí, al desobedecer a Dios, ya estaban en influencia bajo el dominio de Satanás, estaban más expuestos a ser tentados. Y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces vamos a seguir. Dice, Adán y Eva aseguraron a los ángeles que nunca desobedecerían los expresos mandamientos de Dios, pues su mayor placer consistía en hacer su voluntad. Los ángeles se unieron a ellos en santos acordes de música armoniosa y mientras sus himnos se elevaban a las alturas del bendito Edén, Satanás escuchaba la melodía de gozosa adoración al Padre y al Hijo. Y al escuchar eso, Satanás aumentaba su envidia, dice, su odio y su maldad. Comunicó entonces a sus seguidores su ardiente deseo de incitarlos a desobedecer, de incitarlos a desobedecer. No es que se fue de la noche a la mañana que desobedezcan, no. Los incitó para que después desobedezcan. Hubo un tiempo en que Satanás usó su astucia, su capacidad para insinuarlos, incitarlos a que desobedezcan. Eso no sucedió así. Tuvo que pasar un tiempo, lo estamos leyendo, ¿no? Para que de esa manera acarrearan sobre sí la ira de Dios y trucaran sus cantos de alabanza por el odio y por maldiciones a su hacedor. Si menospreciaban su voluntad en este punto especial, serían culpables de transgresión. Satanás, dice, no los seguiría continuamente con sus tentaciones, solamente podría acercarse a ellos junto al árbol prohibido. Si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Otro mandamiento. Primero, uno de los mandamientos le dice, no te separes de Adán, no se separen, pero Eva no hace caso, se separa. Lo vamos a leer más adelante. Otro mandamiento que Dios les da es que no investiguen la naturaleza del árbol del conocimiento del bien y del mal, que no investiguen la naturaleza de ese fruto prohibido, porque si lo hacen, quedarían expuestos a los engaños de Satanás. ¿Y qué hizo Eva? Investigar. Comenzó a preguntar, ¿por qué Dios me dice así? ¿Qué sabor tendrá este fruto? ¿Qué sucede si yo como? Se quedó contemplando el árbol, el fruto prohibido.
Pero al contemplar el fruto prohibido, al verlo, al investigarlo, ¿pecaba Eva y Adán? No. El pecado era comer del fruto. Pero al investigar su naturaleza, estar preguntándose por qué Dios me dijo para no comer, es como que un adicto al alcohol, voy a poner un ejemplo, un adicto al alcohol, ¿no? ¿Qué es lo que se le recomienda? ¿Qué es lo que Dios le diría a un adicto al alcohol? Si sabes que el alcohol o que la cerveza es tu tentación, si sabes que viendo una botella de cerveza vas a caer en tentación y lo vas a tomar, lo mejor que puedes hacer es no exponerte a eso. Y cuando hay algún tipo de reunión donde hay alcohol, pues vete, porque si te quedas, vas a caer en tentación. Pero la persona no hace caso. La persona, fíjate una botella, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Tengo una botella de cerveza, la persona mira la botella, lo toca, lo acaricia, pero peca, no. El pecado es ingerir la bebida alcohólica. Pero si tú agarras la botella y lo comienzas a contemplar, a mirar, y dices, ay, esta cerveza, pero si no la tomas, no pecas. El pecado es tomarla. Pero si la contemplas y estás ahí, para un alcohólico, ¿qué sucede si está ahí con la tentación? Lo va a tomar, lo más probable es que lo tome. Y Dios le dijo, no investigues esa botella. No estés ahí mirándola, contemplándola, porque vas a caer en tentación. Y una vez que el hombre no se resiste, no tiene dominio propio, porque ya estás bajo la influencia satánica, abres la tapa y tomas la bebida y pecaste. El pecado no era agarrar la botella, el pecado no era contemplar la botella, el pecado no era acariciarla, mirarla, no, el pecado era tomarla. Pero Dios le dice que no la mire, que no la toque, que no la contemples, porque si lo haces, vas a caer en tentación y vas a pecar. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Se entiende o no se entiende el ejemplo? Sí, claro. Sí, Sí. sí. Ahí está, ahí está. Entonces, antes de cometer el pecado ya hay un tiempo de tentación, un tiempo de insinuación, un tiempo de estar mirando la botella antes de caer en pecado, ¿sí o no? No es así, rápido. Hay un tiempo que va madurando en la mente y luego consumas el acto del pecado. Es así, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. entonces, continuemos, ¿no? Dice, si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Y fue así. Se les aconsejó, ¿no?, que prestaran atención cuidadosa a la amonestación que Dios les había enviado y que se conformaran con las instrucciones que él había tenido bien darles. No te separes de tu marido. No investigues este árbol. Si se separaba, no pecaba, pero ya estaba en influencia. Y como estaba en influencia, si investigas el árbol, no cometes pecado, pero ella investiga el árbol. Más todavía, te pones más en influencia. Y mientras ibas quebrantando mandamiento tras mandamiento, poco a poco te ibas acercando a cometer el pecado, ¿no? Para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo del oro bruñido. Posada en las cargadas, mira, posada la serpiente, era un animal hermoso, dice, ¿no? Más bello, inteligente. Y Satanás usó esta serpiente para tentar a Adán y Eva. ¿Y qué sucedió? Posada esta serpiente hermosa en las cargadas ramas del árbol prohibido, porque el árbol prohibido estaban cargadas de los frutos. Mientras comía su delicioso fruto, la serpiente comía de ese fruto. ¿Se dan cuenta? Cautivaba la atención y deleitaba la vista que la contemplaba. O sea, cuando Adán y Eva se iban a comer del árbol de la vida, porque tenían que comer eso para que sean eternos, y la palabra dice que de mes en mes, ¿no? Que en Apocalipsis el apóstol Juan dice pues que ese árbol cada mes da su fruto, no sé si se acuerdan de esa cita, ¿no? Es el árbol, entonces probablemente Adán y Eva iban mensualmente al centro del Edén para comer de ese fruto del árbol de la vida. Entonces al comer el fruto del árbol de la vida, ¿quién estaba al frente? El árbol prohibido. ¿Y quién estaba en el árbol prohibido? Satanás, disfrazado de la serpiente. ¿Y qué hacía la serpiente? Comía
el fruto de ese árbol prohibido. Entonces, mientras Eva comía del fruto del árbol de la vida y Adán también, miraban a la serpiente comiendo ¿de qué? Del fruto del árbol prohibido, del fruto prohibido. Y cuando ellos miraban eso, ¿qué pasó? Les cautivó la atención y deleitaba la vista que la contemplaba. Adán y Eva investigaron la naturaleza de este árbol. ¿Cómo? Viendo cómo la serpiente comía de ese fruto. Ellos lo que debían haber hecho es ir, comer del fruto del árbol de la vida y rápidamente irse ya. ¿Por qué se tenían que quedar ahí viendo que la serpiente comía de ese fruto? ¿Se dan cuenta? Hubo un tiempo de tentación antes de que Adán y Eva pecaran. Aquí lo estamos viendo claramente. Y así, dice Ellen White, en el huerto de paz, el destructor acechaba su presa. O sea, mientras Adán y Eva iban a comer, se fueron a comer del fruto de la vida, ellos se deleitaban viendo a la serpiente comiendo del fruto prohibido. Y ahí ya estaban bajo, ¿qué cosa? Influencia satánica. Y estaban bajo la influencia de Satanás para que luego cometan el acto del pecado. Tuvo que pasar un tiempo. Ellos fueron tentados un tiempo y cayeron en tentación. Y como cayeron en tentación, no fueron, como dice, como acabamos de leer, no tuvieron poder para resistir a la estocada final de Satanás, que era comer el fruto, ¿no? Y pecar. Fueron cayendo hasta consumar el pecado. Durante 3 años y medio, ¿verdad? Todavía, bueno, te adelantaste, está bien, y me gusta porque esa es la conclusión a la que se llega. Tuvieron que ser 3 años y medio, aunque todavía nos falta una clase más, pero por algo Ellen White apuntó los 4,000 años a la tentación de Cristo, que no era 4,000 años de pecado, sino 4,000 años de caída, de depravación. ¿En qué sentido? Que Adán y Eva, cuando son tentados, comienzan a los 30 años, comienzan a caer. Como habíamos visto, ¿no? Su naturaleza se depravó. ¿Por qué se deprava? Porque comienzan a desobedecer a Dios y de ahí poco a poco comienzan a prestar atención al diablo y ahí pecan. Esa es la explicación. Claro, si te adelantaste y está bien porque me alegra que hayas comprendido la clase, pero por eso esos 4,000 años apuntan a la tentación de Cristo. Y voy a poner un ejemplo. Cristo fue tentado a los 30 años. ¿Qué pasaba si Cristo cedía a la tentación de Satanás? Si Cristo cedía a la tentación de Satanás, entonces Cristo no hubiera muerto en la cruz, porque hubiera sucedido lo mismo que sucedió con Adán y Eva. Hubiera estado bajo ¿qué? Bajo la influencia satánica, ¿no? Mentalmente Cristo no hubiera podido resistir la muerte en la cruz. Pero como no cedió a Satanás, como no cayó en su tentación, como pasó la prueba, ¿qué sucedió? Murió y cumplió lo que tenía que cumplirse, que murió en la cruz. ¿Acaso cuando Cristo es tentado por Satanás y pasa las 3 tentaciones en el desierto, no dice la palabra de Dios que vinieron ángeles y le ayudaron a Cristo? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Se acuerdan que Cristo es tentado en el desierto? Pasa las 3 tentaciones y después dice que vinieron ángeles a ayudarle a Cristo y a ponerle en un lugar seguro, ¿no? A servirle, dice. ¿Se acuerdan de esa cita que está en la Biblia? ¿Se acuerdan o no? Sí. Bueno, ¿y qué sucedió con Adán y Eva? No vinieron ángeles a ayudarles cuando estuvieron con Satanás. ¿Por qué? Porque habían caído en la influencia de Satanás. En cambio, Cristo no cayó en la influencia. Ahí está la respuesta. Y eso lo acabamos de leer ahorita. Fueron advertidos. Fueron advertidos. Entonces, hubo un tiempo, antes de caer en pecado, hubo un tiempo de tentación, hubo un tiempo de prueba. Ese tiempo ya, creo que fue Blanca que comentó que fue de 3 años y medio. Pero ¿de dónde salen esos 3 años y medio? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero voy diciendo, no hay una cita que diga 3 años y medio Adán y Eva fueron tentados. No hay una cita. Para el que dice, para los que piden citas y citas, no hay una cita. Pero se deduce que fueron 3 años y medio porque
No por gusto Ellen White manda a los 4000 años al desierto, no a la tentación, que fueron 3 años y medio antes de la muerte de Cristo. Y como Cristo es el segundo Adán, pues tiene que ser en todo como el primer Adán, ¿no? Así que en esos 30 años sucedió eso. ¿Por qué creen que a los 30 años llegan, en el pueblo judío se tenía esa creencia de que a los 30 años el hombre estaba maduro? Por eso que Cristo comienza su ministerio a los 30 años. Por eso es que a Adán y a Eva, cuando fueron creados, en ese mismo momento no les contaron toda la historia. Hemos visto ahorita que eran estudiantes. Recién cuando cumplen una determinada edad, recién ahí se les cuenta toda la historia. Entonces, esa edad fue a los 30 años, ¿no? Probablemente, que es lo que se está infiriendo de acá. Pero falta que la siguiente clase, que lo vamos a hacer la siguiente semana, la clase de hoy era saber y estar seguros de que antes de que Adán y Eva pequen, la conclusión es de que antes hubo un tiempo de prueba y tentación, e insinuación de parte de Satanás hacia ellos. Eso es lo que yo quería que comprendan en esta clase. ¿Alguna duda, hermanos? De repente ahí no le ha quedado claro. Bueno, alguna duda que tengan, algún comentario. No, hermano. ¿Para todos? Todo está muy claro. Hermano, Dime, por Juanita. ejemplo, Satanás utilizó como medio a la serpiente, ¿no? Así es. O sea, no es que Satanás se convirtiera en serpiente, sino que estaba utilizando de medio. Así es. Sí. Ok. Ok. Dale. Sí, o sea, muchas veces dice que se disfrazó de serpiente, pero en realidad entró en la serpiente, ¿no? Para hacer lo que tenía que hacer. Y eso. Otra duda que tengan mis hermanos. O sea, lo que yo quería que entiendan es de que hubo un tiempo de que antes de que Adán y Eva pequen, ya su naturaleza se depravó. ¿Por qué? Porque comenzaron a escuchar la voz del diablo. Escucharon sus insinuaciones, se separaron. Dios les dijo que no se separen, se separan. Dios les dice que no investiguen ese árbol, investigan ese árbol. Quedaron contemplando a la serpiente que comía el fruto prohibido. Dios les dijo esto y ellos hicieron otro. Entonces, al desobedecer a Dios, no pecan, pero sí su naturaleza se deprava y por lo tanto caen en la influencia de Satanás hasta consumar el pecado, ¿no? Hasta consumar el pecado. Pero todavía, ¿no? Acá nos quedamos todavía en que el destructor acechaba a su presa, dice. Así, acechaba a su presa. Poco a poco. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, mis hermanos, entonces terminamos la clase. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda? Pueden preguntar con total confianza si no han entendido algo de repente, pueden preguntar. ¿Está todo claro? Sí, hermano. Entonces, para concluir, hubo un tiempo en el que Adán y Eva fueron tentados antes de la caída, perdón, de cometer el pecado. Hubo un tiempo de tentación que Adán y Eva cedieron a la tentación, por lo tanto, la naturaleza de Adán y Eva se comienza a depravar no con el pecado, sino antes de. Hay que tener en cuenta eso. Por eso es que la cita de Ellen White apunta que 4000 años de depravación hasta la tentación de Cristo, porque, claro, de los 30 años de Adán a los 30 años de Cristo hay 4000 años. ¿De qué? Bueno, de depravación, por así decirlo, porque a los 30 años Adán comienza a depravarse, igual que Eva, mentalmente hablando, porque comienzan a desobedecer a Dios y a escuchar lo que Satanás decía. No me estoy inventando nada, estamos leyendo lo que dice acá en el espíritu de profecía. Y aquí está la cita de donde saqué Historia de la Redención, Patriarcas y Profetas. Bueno, es un rompecabezas, como siempre, e ir construyendo. Para los que entraron a ver la clase, ya casi a la mitad o al finalizar, les recomiendo que vean desde el principio para que puedan entender todo el contexto de esto, porque hay una historia, un hilo argumentativo que se sigue. Bueno, mis hermanos, entonces, como siempre hacemos, vamos a terminar la clase sin antes, bueno, tenemos que recomendar que vayan a visitar la página web del Gran Engaño y el canal de YouTube de Víctor San Vicente, donde van a encontrar muchos temas. Incluso hay un tema que se presentó en un culto que se llama Del Tercer al Cuarto Ángel. Es el tema, en la serie de conferencias se llama Del Tercer al Cuarto Ángel y es la conferencia número 11, ¿no?
en el que se presentó este estudio, este tema sobre los 4000 años a la tentación del desierto. Es bueno, dura como 2 horas, poco más de 2 horas, y yo, bueno, obviamente lo he dividido en 2 porque si no iba a ser demasiado larga. La siguiente parte lo vamos a ver la siguiente semana, pero el que desea puede ir al canal de YouTube de Víctor San Vicente y puede ver ahí la conferencia y entenderlo, obviamente, ¿no? Bueno, mis hermanos, entonces gracias por su atención y vamos a terminar la clase con una oración, ¿ok? Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te pedimos que por favor puedas bendecirnos con inteligencia y sabiduría para poder comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender estos detalles, estos temas, estos tesoros que tienes ahí en tu palabra, Señor, y en los escritos de Ellen White también. Ayúdanos a entenderla, a leer con detalle, para poder, Señor, estar preparados y prestos ante cualquier debate o ante cualquier persona que pueda ir contra este mensaje y estar preparados para poder defender esta fe y también para poder predicar a otras personas que estén deseosas de conocer este mensaje. Señor, te pido que nos des tu Espíritu Santo para que cada uno de nosotros, los hermanos que están ahorita presentes y los que van a ver el video por el canal de YouTube, sean una luz, Señor, cada uno de ellos, donde les toque estar y este mensaje pueda avanzar, porque es profecía que este mensaje va a llegar a todo el mundo, Padre. Faltan pocos años, 2022 ya prácticamente está terminado, un mes para que acabe, y 2023, Señor, bueno, ya quedan pocos años para que venga todo lo que tenga que venir. Ayúdanos a estar preparados ante eso. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús, con el perdón de nuestros pecados, Padre, y por la misericordia que nos tienes, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.